presentamos Catequesis en Marcha, un programa dirigido a los catequistas para educar en la fe, ser testigos del reino, anunciar con el testimonio a Cristo vivo, iluminar la vida con la palabra de Dios. Catequesis en Marcha. De Cristo somos testigos, comunicamos su amor, el evangelio de vida que transforma el corazón. Buenas tardes, queridos hermanos, querido catequista, querido radio oyente, todo el que tiene sintonizado en esta tarde nuestra emisora Radio Enriquillo. La gracia de Dios Todopoderoso derramado bajo la presencia de su Espíritu esté con cada uno de nosotros y de ustedes que escuchan. Estamos en nuestro programa y le damos la bienvenida a todos. Catequesis en Marcha. Estará con ustedes hoy Sora Aldairis Martínez. Bienvenidos pues a este encuentro de catequesis, vamos a decir así, radial. Y como siempre pues ponemos este programa en manos del Señor. Vamos a pedirle a ese Dios de misericordia que siga intercediendo por nosotros, que siga derramando su gracia, su presencia, su amor, su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?, dice el salmista. Así que como no tenemos con qué pagarle al Señor todo lo que Él va haciendo, solo nos toca agradecer. Y en este momento nosotros queremos agradecer al Señor su presencia misericordiosa. Queremos agradecer al Señor el día que nos ha regalado. Queremos agradecer al Señor el sol, quien también pues penetra y en las profundidades de la tierra y de nuestro ser y nos permite abrirnos a esa gracia sobreabundante de Dios. En tus manos ponemos, Señor, a todos los catequistas de las distintas parroquias, a sus familias, a sus seres queridos. Ponemos también en tus manos, Señor Jesús, aquellos que piden oración, aquellos que necesitan. Que esa semilla, Señor, de querer crecer, de querer formarse, de querer dejarse acompañar por ti, esté en cada uno de nosotros los que estamos escuchando este programa, pero sobre todo de los catequistas, que con un manantial como es agua que brota, que corre y que se relaja y que descansa en ti, nosotros también pues te busquemos a ti. Que en este tiempo hermoso de Cuaresma nosotros dediquemos un espacio para estar contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así es, hermano, hay una hermosa canción que dice: ¿cómo te pagaré, Señor, todo el bien que me ha hecho? Nosotros pues no podemos nunca pagar al Señor todo lo que Él va haciendo, pero sí podemos ser hijos agradecidos y caminar siempre con Él, tomado de la mano de Él y junto a Él, sabiendo que su Espíritu pues está ahí en medio de nosotros. Así que bueno, continuamos con este hermoso programa de Catequesis en Marcha, sabiendo que nosotros estuvimos hablando en el programa pasado de la sinodalidad, que es la sinodalidad a que nos invita la Iglesia a través de la sinodalidad. Cómo vemos nosotros también la sinodalidad en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, cómo debemos de estar atentos, escuchando esa palabra de Dios. Porque la sinodalidad, sobre todo en la iglesia, Él escucha con la conciencia, escuchar con la conciencia del corazón, oír a Dios que nos va hablando en los acontecimientos, a través del pueblo, a través de su palabra. Hoy, pues nosotros queremos compartir esa eclesiología de la sinodalidad. En este documento de los obispos dominicanos, en la carta pastoral del 21 de enero, nos viene explicando todo este proceso. Por eso hemos querido en nuestro programa dedicarle estos espacios a nosotros ir meditando, ir estudiando para entender la sinodalidad. Entonces la Iglesia pues nos invita a nosotros en este nuevo desafío frente a tantos desafíos que tenemos ahora mismo en la sociedad. Nos presenta entonces este mundo actual, un mundo un poco, podemos decir, desafiante, que nos hace a nosotros retomar la vida cada día de nuevo. Y el Papa Francisco pues nos presenta una nueva visión de la Iglesia.
esta nueva visión, se trata entonces de una iglesia en salida. Todos somos llamados a una nueva salida misionera. Mayormente muchas de las parroquias en este tiempo pues se dedican 1 o 2 días a la semana a salir a visitar los hogares, a acompañar, a ver más los enfermos, a estar más cerca de los que no van a la iglesia. Le llamamos misión. Entonces esa iglesia misionera ya que está llamada a estar en salida, a salir de las 4 paredes del templo de donde se reúnen, a estar fuera. Por ejemplo, el Vía Crucis, una de las ideas buenas es que podamos hacerlo casa por casa, cada estación, 14 casas o 12 casas o sectores. No siempre en la iglesia, es bueno que salgamos a compartir la fe, a acompañar al pueblo, a acompañar a la gente, a animar a la gente a través de esta oración sencilla. Es decir, a salir de nuestra propia comodidad, porque es más fácil hacerlo en la iglesia, pero tenemos que atrevernos a dar testimonio caminando por las calles, a llegar a una casa, a allí hacer una oración, una reflexión, a hablarle un poquito de ese amor de Dios, de esa misericordia de Dios, y a llegar entonces a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio, a visitar esos sectores donde todavía hay menos católicos o donde menos pues visitan la iglesia, estar allí con ellos. Entonces la sinodalidad nos invita a esa eclesiología, a estar nosotros envueltos como iglesia, pero una iglesia en salida, una iglesia que no se queda solo en el templo, sino que va más allá. La sinodalidad expresa precisamente el carácter peregrino de la iglesia, una iglesia que no se queda tranquila, una iglesia que camina, que va hacia el otro, una iglesia que se extiende y que va anunciando la buena nueva de Dios, el Evangelio. Es un pueblo entonces que va convocando entre las naciones, y Hechos 2:1-9 pues claramente no los expresa. Ir por todas las naciones llevando la palabra, el Evangelio, un pueblo que camina, un pueblo que es peregrino. La razón profunda de este carácter sinodal de la iglesia radica en su razón de ser. La iglesia existe para evangelizar, y como pueblo de Dios es el sujeto del anuncio del Evangelio. Y la iglesia está conformada por cada uno de los cristianos, creyentes, practicantes, que vamos a la iglesia. Entonces, los que vamos a la iglesia somos los que tenemos que salir a anunciar el Evangelio. Con el testimonio, como decíamos la semana pasada, con la escucha de la palabra de Dios. Entonces, eso que yo he escuchado, he oído, he interiorizado, lo voy a compartir con el otro, con el hermano. Cada bautizado es llamado para ser protagonista de la misión, para ser protagonista de esa misión que como discípulos misioneros pues estamos llamados y convocados a llevarla, a anunciarla, a proclamarla, a compartirla. De esta manera entonces la iglesia sinodal es aquella donde cada uno de nosotros, los miembros, que vive a plenitud la iglesia y pertenece y ama a la iglesia y se siente corresponsable de anunciar el Evangelio, pues sale de sí mismo, saca de su tiempo en medio de su cansancio y va a llevar. Eso es lo que hacemos los catequistas. Por eso nosotros tenemos que buscar cuál es el día que más le favorece a los niños, adolescentes, jóvenes o adultos para acompañarlo en ese proceso de crecimiento de la fe. En este sentido yo animo a los catequistas a que tengan un día de formación al mes, donde uno de ellos mismos, de los mismos catequistas, sea el coordinador o otro miembro, o el sacerdote o una religiosa, pueda darle un tema de crecimiento, un tema de eclesiología, de mariología, de la Biblia catequético, que hay muchísimos temas catequéticos que podemos ir trabajando en la parroquia. Es bueno que nosotros nos interesemos por formarnos, por entender lo que estamos haciendo y sobre todo por dejarnos amar y enseñar por el único maestro que es Jesucristo. Entonces vivimos en una época caracterizada por el individualismo, donde todo soy yo lo puedo hacer y yo hago todo, entonces llega un momento donde me canso y necesito del otro. No debemos esperar eso, debemos nosotros siempre trabajar con los demás. Donde vemos muchas indiferencias, búsqueda de la realización personal. Esto es lo que el mundo quiere. Por eso ustedes ven que las personas dan poca respuesta de fe, que por más que tú los invites no te acompañen.
que por más que tú lo convocas no dan respuesta o no van. Es por eso, es por el individualismo, la indiferencia sobre todo a lo sagrado, a lo religioso, la búsqueda de superación, de yo sentirme mejor o de ganar mejor sueldo, sin tomar en cuenta a los demás y sin tomar en cuenta que necesitamos de Dios, llenarnos de Dios y compartir a Dios con los demás para entonces yo sentirme realizado y pleno. Por eso es que la iglesia, en medio de este individualismo y de esta indiferencia, nos está invitando a que caminemos juntos, a que nos acerquemos, a que seamos conscientes de que necesitamos del otro y que necesitamos también una conquista del bien común y de la felicidad humana. Y para que haya felicidad humana y plena, hay 4 dimensiones que es bueno que tomemos en cuenta, que debemos trabajar, que debemos evaluar y en las que nosotros debemos crecer como catequistas y como seres humanos. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a hacer una pausa y luego cuando entremos yo les digo cuáles son esas 4 dimensiones del ser humano que debemos tomar en cuenta. Aparecida trayendo el fuego que nos impulsa a ser pregoneros del evangelio vivo que es Jesucristo. Hoy nuestros pueblos claman y la respuesta ha de ser urgente. Por un mundo más humano se renueva nuestra iglesia, misionera y sinodal. Misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos están llamados a construir caminos en base al diálogo y al encuentro, para que entre nosotros se acabe el hambre y los descartados. Hoy unimos nuestras manos, forjadores de esperanza, de justicia y de paz. Todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida, todos somos discípulos misioneros en salida. Guadalupana en el horizonte es hacia donde vamos. Decía ahorita entonces que hay 4 dimensiones que yo debo tomar en cuenta para la felicidad humana. Pues una de esas dimensiones es la dimensión espiritual, otra es la dimensión psicoemocional o emocional,
la humana, de esa de las relaciones humanas, y también la intelectual. Entonces, esos cuatro elementos, yo tengo que tomarlos muy en cuenta. Así como yo, por ejemplo, me preparo a nivel profesional, tengo que prepararme a nivel espiritual. Tengo que prepararme también a nivel de relaciones humanas, tener buenas relaciones humanas. Y también en medio de esas 4 dimensiones yo tengo que dar tiempo al descanso. Al descanso hay que darle tiempo. Tiempo para yo reflexionar, para pensar, para orar, tiempo para darle a los hermanos. Tengo que sacar ese tiempo. Solo es posible entonces cuando yo asumo la tarea común de mi formación personal, de mi crecimiento, de mi ser. Esto es sinodalidad. Cuando yo asumo esto, entonces yo también me voy a interesar por el crecimiento de los otros y voy a dar un poco de mi tiempo para que los otros también puedan crecer y los otros puedan ser diferentes. El Concilio, por ejemplo, Vaticano II nos recuerda que la Iglesia en el mundo actual está llamada a escuchar los clamores y a acompañar en los sueños del pueblo. Pero como yo como catequista escucho el clamor del pueblo, cuando escucho el clamor y las necesidades de los catequizando y de los padres de los catequizando. Cuando yo miro cuál es la realidad que me rodea en mi comunidad y yo busco una manera de dar respuesta a esa necesidad de fe de la comunidad. No comienzo yo a ver solo los problemas o a quejarme de ellos, sino a buscar respuestas y soluciones a esos problemas. Entonces yo escucho esos clamores, escucho esos sueños, lo oro y voy trabajando de acuerdo a ello. Entonces los gozos y las esperanzas, la tristeza, las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres. No solo los pobres económicos, los pobres espirituales, aquellos que dicen que no necesitan de Dios. No hay gente más pobre que aquel que no busca a Dios, que aquel que dice que no necesita a Dios, que lo expresa con acciones de que no necesita a Dios. Ese es el pobre a quien también nosotros, los catequistas, tenemos que ir y buscar. Aquel que no se acerca a Dios. Aquel que mejor cuando nos ve, nos corre. Hacia Él tenemos que ir y llevarle ese mensaje de esperanza, ese mensaje de alegría, para que desaparezcan la tristeza, para que llegue el gozo, para que se vayan las angustias de sus corazones. Es ahí que Dios pues nos invita a nosotros a estar cerca. Por eso la iglesia sinodal es por consiguiente una iglesia que asume los desafíos de cada persona, de cada época, de cada espacio, de cada comunidad, de cada momento y de cada catequizando. Asume lo que está pasando. No se hace ajeno, no los ignora, sino que los analiza, lo piensa, lo ora y va dando respuesta. En este sentido, entonces, nosotros tenemos que estar sumergidos con todos los seres humanos. Debemos de conocer la realidad de la iglesia y pues nosotros ir evangelizando esa realidad. Ver cuáles son esas fragilidades humanas que tienen nuestros catequizando, porque debemos empezar por ahí, y sobre todo empezar por cuáles son mis propias fragilidades, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, y ir trabajándole, y al mismo tiempo voy a irle trabajando con los catequizando y con los mismos catequistas, con los mismos catequistas. Pues entonces esta esencia que nosotros tenemos y que vemos en cada uno de nosotros es lo que vamos a trabajar y por lo que vamos nosotros a seguir. Sobre todo asumir y saber que nosotros tenemos una fuerza grande de ese Cristo Redentor y Salvador que nos acompaña. La iglesia entonces en esta condición eclesial nos lleva a ejercitar un modo de relacionarnos, de ver a cada persona en su contexto social. No lo vamos a sacar de su contexto, sino que vamos promoviendo las aptitudes específicas del Evangelio y del sínodo, como el diálogo, el amor, el respeto, la confianza, la honestidad, que este año pues la iglesia ha dedicado todo el año a la honestidad, a que hablemos, a que nos examinemos sobre nuestra propia honestidad, a que estudiemos este concepto, valor de la honestidad y que lo hagamos propio en nosotros, con quienes trabajamos y con quienes vivimos. Si yo hago propio este concepto de la honestidad, voy a ser una persona confiable, pero voy a ser una persona respetuosa, voy a ser una persona también que ama y que perdona, porque la honestidad va permeando como valor todos los demás. Recordemos que para yo decir que amo tengo que perdonar.
pero el amor me lleva a yo respetar al otro, me lleva al diálogo con el otro, me lleva a confiar en mí y a confiar en el otro. Entonces todos nosotros necesitamos de estos valores para poder nosotros analizar el contexto social y dar una respuesta de fe, que es lo que nos pide a nosotros el sínodo en estos desafíos actuales en que vivimos. Nadie ni nada, nos dice la carta, es descartado, o sea, nosotros no podemos sacar a nadie, inclusive ni estas nuevas tendencias que tenemos ahora, de estas nuevas ideologías. No debemos sumergirnos en ella, pero debemos conocerla y orar para dar una respuesta a cada una de ellas, desde la fe y desde la palabra de Dios, haciéndonos nosotros conscientes de lo que quiere Dios y de lo que la misma iglesia también quiere y va enseñando. Entonces, esta es una nueva manera de entender y de vivir la iglesia, jugando un rol fundamental en lo que tiene que ver con los conceptos de comunión, de participación y de misión. O sea, comunión es todos juntos, respetando, claro, la individualidad, respetando a cada uno, pero haciendo valer también la verdad del reino y la verdad que nos va ofreciendo la iglesia a lo largo de la historia. Entender entonces y vivir en misión continua. Sabe que el misionero no se queda en un solo lugar, sino que va anunciando. Suelta, aprieta, agarra, enseña, educa, ora, pero participa con el pueblo, no lo deja solo, va con él. Entonces todos estamos conectados unos con otros y necesitamos unos con otros. Fijémonos unos a otros, fijémonos en el Evangelio. El Señor no envía a los discípulos uno en uno, lo envía de dos en dos. Por eso una comunidad pues tiene que estar formada por lo menos con 3 personas, como la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Nosotros ahí tenemos ese ejemplo de que necesitamos pues estar todos unidos, todos juntos como una comunidad de fe. Entonces todos nos sentimos corresponsables, todos tenemos una responsabilidad para continuar trabajando. Y tenemos que hacernos todos entonces partícipe de esta única misión que el Señor ha puesto, que es construir un mundo más justo, más humano, más cristiano, más solidario, de personas más cercanas, que se aman más, que se perdonan más. Vamos a hablar un paraíso, un oasis, pero usted está soñando. No, es lo que nos invita a las Sagradas Escrituras. En medio de las crisis, nosotros tenemos que crear oasis de fe, tenemos que crear esos espacios de agua fresca que van llenando y permeando el lugar donde estemos. Es el momento entonces de restaurar nuestra propia ética como hermano, como cristiano, como catequista, de ser fraterno, de ser solidario, de ir generando vínculos de confianza, de pertenencia y de respeto con el otro. No podemos dejarlo solo, sino más bien acompañar. Es a esto entonces a lo que nos invita a nosotros la sinodalidad y lo que también nos viene diciendo la Iglesia con la eclesialidad. Por último, entonces, lo que se denota en esta nueva manera de entender y vivir la Iglesia con el concepto de la sinodalidad es que en este tiempo actual queremos y debemos ser todos los bautizados miembros de una comunidad, pero sujetos, que acompañamos y caminamos, que convocamos pero que vamos, no es que mandamos, participamos activamente, o sea, damos testimonio. Y pues en ese testimonio vamos caminando hacia algo que todos queremos, pero que no siempre luchamos, que es la santidad. Todos queremos ser santos o caminar y ser salvos, pero a veces nos cuesta ese camino que nos lleva a la santidad, que nos lleva a la salvación. Entonces la misión y la Iglesia nos invita a nosotros a hacer ese servicio y a extender el reino. Por eso una de las maneras de extender el reino y de nosotros ir caminando hacia la salvación es ser catequista, es anunciar esa vivencia de fe, esas pequeñas oraciones que muchas veces se van perdiendo, ese ir pasar a buscar a los niños antes de ir a la misa para que ellos también participen,
no cansarnos de invitar a los papás a las reuniones y a las Eucaristías. Es ahí a donde estamos nosotros llamados, una iglesia en salida, una iglesia sinodal, una iglesia de comunión, de participación, de unión, de fraternidad, que vive junto, que goza junto esa gran alegría de ese Jesús resucitado, al cual nosotros en este tiempo de Cuaresma pues nos vamos preparando. Querido catequista, pues los invito a que hagamos una reflexión antes de la Semana Santa con nuestro catequizando, a que ustedes también se reúnan, sobre todo en esta semana que estamos llamados a un día de oración, el 17, 24 horas, que la diócesis ha tomado 12 horas de oración. Oremos por los catequistas, oremos para que surjan en cada iglesia particular, en cada capilla, una comunidad de catequistas que quiera anunciar, que quiera proclamar y que quiera acompañar al pueblo en la fe. Al finalizar pues este programa, queremos agradecer a todos los que nos están escuchando, que siempre sintonizan Radio Enriquillo para escuchar cada miércoles nuestro programa Catequesis en Marcha. Muchas bendiciones, mucho ánimo, vale la pena ser catequista, vale la pena anunciar y proclamar la palabra de Dios. Que la gracia de Jesús sacramentado, la presencia de nuestra Madre María y también de nuestro Padre Sánchez les acompañe siempre. Bendiciones para todos. Somos parte de la historia que entre lágrima y desvelos quiere transformar la herida y tejer un nuevo día, codo a codo contigo. La verdad y lo vivido no es en vano y se hace signo de justicia y pueblo unido, dignidad a grito vivo, sin miedo construimos. Busquemos camino, seamos la fuerza que conduzca la vida, que renueve la iglesia. Enfrentemos los miedos, altamos los sueños, con amor y servicio. Construyamos lo nuevo, como un nuevo sol que sale, descubriendo un Chile vivo. Late fuerte la esperanza, anima todo y da sentido. Pueblo, Dios va con